Nuestro ensayo que tiene como tema conclusión del proceso. Pero antes de eso les voy a dar una pequeña introducción a nuestro tema para que tengan el contexto de esto. El ser humano sabemos que es inherentemente social, ¿verdad? Por esto el ser humano busca compartir experiencias con las demás personas, busca compartir ideas, cultura, lenguaje, entre otras experiencias, porque esto beneficia para su bienestar, ¿verdad? Entonces, pensemos, estos temas, al compartir nosotros esto, ¿será exento de problemas o de conflictos? No. ¿Pero por qué no es exento de problemas o de conflictos? Es porque cada persona tiene una manera diferente de pensar o de idear o una situación distinta, ¿verdad? Por lo cual es inherente que no surja un problema. Entonces, ya que la sociedad está llena de conflictos, surge una manera de poder resolver estos conflictos de índole social. ¿Y cuál es esto? Surge o cobra valor acá el proceso o lo que podemos llamar la demanda civil. Es la demanda civil que busca que se solucione un conflicto con la persona. Ese conflicto busca que ambas partes sean llevadas de manera equitativa y justa. Entonces, pensemos ahora en nuestro sistema judicial peruano. El sistema judicial peruano, ¿qué tiene ahora? No se le juzga por su capacidad, se le juzga por su rapidez o eficacia. ¿Pero por qué? Porque las personas que van a presentar una demanda judicial al Poder Judicial presentan su demanda, ¿qué le dicen? Tenemos carga procesal. La carga procesal hace que su demanda demore 3, 5, 4 meses, hasta un año o 2, ¿verdad? Por lo cual, ¿cuál es el problema que tiene el sistema judicial peruano? Es que este es muy lento, por lo cual las personas que hacen buscan maneras diferentes de que esto pueda ser resuelto. Pero a través de qué problemas o a través de qué alternativas las personas buscan solucionarlo? Buscan solucionarlo a través de lo que se le parezca a un proceso judicial. Entonces, ¿cómo conocemos esto? Lo conocemos como mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Cuáles son ellos? La conciliación, el arbitraje, la negociación o la comunicación entre ambas personas para que se pueda resolver este conflicto. Bueno, como ya mencionó, estos son mecanismos para solucionar los conflictos. Y ahora, para pasar a nuestro tema central, formas de concluir el proceso. ¿En qué etapa, en qué momento se concluye el proceso? El proceso se concluye con la sentencia. Siguiente. Ahora, para entrar en nuestro tema, tenemos dos casos. La conclusión del proceso con declaración sobre el fondo y sin declaración sobre el fondo. Esto los encontramos en el artículo 321, que se refiere a la conclusión sin declarar sobre el fondo, y el 322 con declaración sobre el fondo. En el artículo 321 tenemos 8 aspectos, 8 posibilidades de que esto se manifieste. En el primero, se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional. Bueno, esto hace referencia a que el juez al que se le presentó la demanda, no es competente para resolver este caso. Por ejemplo, yo soy un trabajador del Estado y presento una demanda para que se me pague, digamos, algo que no se me cumplió, que no se me pagó, y presento al juzgado civil. Esto no es la competencia del juzgado civil, esto se debe derivar al juzgado a otro juzgado para que este haga el proceso. 2. Por disposición legal, el conflicto de interés deja de ser un caso justificable. Esto es cuando no es de importancia jurídica. Digamos, no tiene ninguna importancia jurídica, se presenta una demanda, por ejemplo, de administración de grupos de WhatsApp. Esto no tiene ninguna importancia y no tiene que ser revisado, simplemente se culmina el proceso sin declarar sobre el fondo, porque el fondo no nos importa. 3. Se declara el abandono del proceso. Esto específicamente para el demandante. El demandante decide abandonar su pretensión, o sea, retira su demanda y culmina el proceso sin declarar sobre el fondo. 4. Queda con sentido de resolución que ampara. El 4 es más largo, más amplio. ¿A qué se refiere el 4? Bueno, se refiere a que el juez da un plazo, digamos, para que se sane el proceso si es que existen errores o algún tipo de problemas en este proceso. Por ejemplo, las excepciones. Como saben, las excepciones sirven para esto. El inciso 4 se refiere a las excepciones dilatorias.
ya que esto se abre un plazo dentro del proceso para cual te dan para que puedas sanearlas, y si no lo haces, se culmina el proceso sin declarar sobre el fondo. Digamos, si no solucionas estos problemas y estos errores, culmina el proceso. 5. El juez declara la caducidad del derecho. A ver, para esto es más fácil como ejemplo. Si yo soy representante de una empresa, por ejemplo, y la empresa me da por encargo hacer una demanda por ejemplo, soy el representante de una empresa, de la empresa Coca-Cola, y esta empresa me otorga un poder para yo llevar un proceso contra una empresa peruana que está utilizando el logo o las iniciales del logo que indebidamente no tienen permitido hacer esto. Y durante el proceso, esta empresa me quita el poder que se me otorgó, y el proceso concluiría porque yo ya no tengo el poder para seguir este proceso, seguir encaminándolo y encauzando. 6. El demandante se desiste del proceso de la pretensión. Acá hay dos tipos: desistimiento absoluto y parcial. ¿Qué es desistir? Bueno, que ya no tiene la necesidad de que la litis se siga llevando. Por ejemplo, yo tengo un problema con una persona para que se me pague un monte, digamos. Y yo desisto de mi pretensión. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un acuerdo o me confundí, por ejemplo. Bueno, se desiste de la pretensión. Parcialmente sería que ya no tengo la necesidad de llevarla, y totalmente cuando ya no quiero nada con esta situación. 7. Le sobreviene consolidación de los derechos de los litigantes. Consolidación refiere a que los dos se unen. Por ejemplo, yo denuncio a una empresa porque me debe dinero, y al paso del tiempo, al paso del proceso, yo compro a la empresa. Ya no habría necesidad de que se me pague o seguir el juicio para que se me pague el dinero, porque ya la empresa es mía. En los demás casos previstos en las disposiciones legales. Bueno, en estos casos en sí se refiere al artículo 346, que señala que el proceso concluirá cuando ya no hay interés, o sea, cuando no se sigue el proceso, cuando la persona, el demandante o el demandado, no presentan interés en este proceso. Para esto, al demandante se le da un plazo de 4 meses para que, por ejemplo, como dije en el punto 4, si no sanea alguna excepción, se le da 4 meses para que sanee. Una vez que no haga esto, se concluye el proceso. A eso se refiere el punto 8. Y conclusión del proceso con declaración sobre el fondo. Bueno, eso nos vamos a referir en el tema, así que doy paso a mi compañero. La sentencia es la que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Es un acto solemne que pone el fin al litigio entre las partes. Eduardo Coture menciona que esto, tras presentar los alegatos de las partes y los medios probatorios, el juez tiene que tomar una decisión o valoración de las pruebas, que pueden ser documentos, testigos, entre otros medios probatorios aceptados dentro del proceso. Por lo cual, al emitir una sentencia, el juez tiene que estar seguro de que lo que imita sea de total claridad para las partes, y que sea consistente y que sea un hecho sólido y verificable. Por esto, Coture menciona también que para conocerse o decir que es una sentencia bien redactada, tiene que tener 3 partes. Tiene que tener antecedente, el fundamento jurídico y la resolución o la resolutiva, como lo conocemos. El antecedente que conocemos es la redactada de las partes, los medios probatorios, y en la parte de reglamentación jurídica el juez expone la forma de que está expresando debe ser clara y concisa para que las partes puedan entenderlo. O sea, que tiene que expresar su argumentación legal de lo que está expresando, y también la valoración de los medios probatorios. En la resolutiva, esa también tiene que ser clara y concisa para que las partes puedan entender. Pero ¿por qué se tiene que entender esto? Es porque el juez tiene que hablar de manera coherente y tiene que ser de acuerdo a un pensamiento guiado a una norma establecida. O sea, no puede poner su propio pensamiento ante ello. Entonces, una vez sentenciada, las personas tienen un plazo para poder apelar a la sentencia.
Si la persona no apela durante el plazo establecido, entonces esta sentencia tiene carácter de cosa juzgada, por lo cual esta toma carácter y fuerza y no puede ser discutida o cambiada, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo les hablaré sobre la conciliación. En el artículo 323 al 329 nos habla que la conciliación es una alternativa de solución fácil donde se evita de gastos y tiempo. En la conciliación, por ejemplo, hay dos tipos de conciliación: conciliación extrajudicial y conciliación judicial. La conciliación extrajudicial es cuando el proceso, la demanda del proceso ya está iniciada y es cuando, por ejemplo, ambas partes se ponen de acuerdo para resolver el conflicto que ambas partes tienen y deciden ir a un centro de conciliación para solucionar el problema de manera rápida y económica que les va a salir. Y esa es por ejemplo, una vez terminada la conciliación, el abogado mediante un escrito presenta al juez para hacer saber que ellos ya han conciliado y así el juez acepta la conciliación. Y la conciliación judicial es cuando ya llegan a la audiencia y el juez pregunta a ambas partes si ellos desean conciliar. Y entonces ellos tienen que decidir si deciden conciliar. Si deciden conciliar, ahí el juez hace como conciliador y termina ahí pues, el proceso. Esa es conciliación judicial. Ahora les voy a hablar sobre el allanamiento. El allanamiento nos dice en el artículo 330 al 333, donde nos dicen que el demandado acepta todas las pretensiones del demandante, pero en el cual, donde también estipula, donde el demandado o el demandante tienen que cuidadosamente ver el tema de qué es lo que va a aceptar el demandado, qué pretensiones debe aceptar el demandado al demandante. El demandante al demandado. Y entonces es donde, por ejemplo, el abogado del demandante sugiere o está estipulado en el código 20 que debe, no aceptar todas las pretensiones del demandado, ya que más adelante podría ser perjudicial para ello. Eso es todo por esta vez. Yo les hablaré sobre el reconocimiento de la demanda. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es el reconocimiento de la demanda? Es cuando el demandado, bajo el proceso judicial, acepta las declaraciones en su contra y acepta también la responsabilidad y la veracidad de los hechos. Esto acelera el procedimiento legal y hace y evita que el juicio sea prolongado también, dando generalmente el fallo pero a favor del demandante. El desarrollo histórico en la antigüedad, en el derecho romano, se podían resolver disputas mediante la admisión formal de reclamaciones también, y evitaban así los juicios prolongados. En la Edad Media, en Inglaterra se desarrollaban mecanismos de derecho común que permitían resolver disputas a lo largo de contiendas judiciales. En el derecho civil europeo, el reconocimiento de la demanda se solicitaba de los sistemas de derecho civil, ya que en países como Francia y Alemania facilitaban la resolución de litigios. El desistimiento es cuando el demandante decide renunciar al proceso es cuando el demandante decide retirarse y renunciar al proceso de su pretensión. Nos habla también que en el artículo 343
nos habla del fin del proceso, que nos dice que el desistimiento termina y que el proceso en el artículo 343, según lo establecido en el artículo 343, nos habla del fin del proceso, que nos dice que el desistimiento termina el proceso sin afectar la pretensión inicial del demandante. Nos habla también del consentimiento del demandante, que nos dice que si ocurre tras la notificación del demandado y se requiere el consentimiento explícito del demandado dentro de los 3 días y si su silencio es el plazo o su silencio en el plazo establecido. Nos habla también que la oposición del demandado se opone al desistimiento, no surte efecto y el proceso continúa. La transacción judicial. Ayala. La transacción judicial es un proceso que se lleva de manera consensuada entre partes. También se define donde ambas partes tienen un conflicto y buscan resolverlo. Pero en este caso son de la transacción judicial, porque también hay una que es extrajudicial. En la judicial, estando dentro del proceso, una de las partes, o sea, el abogado del demandante o el demandado, si ve adecuado, puede pedir que se lleve una transacción judicial. Pero en tierra también menciona de que el juez puede pedirlo de oficio si ve que es una viable, ¿no?, para llevarse a cabo. También la transacción judicial es calificada por diversos juristas de que es una manera más fácil de acabar o concluir con una disputa entre las partes. ¿Pero por qué? Porque te ahorra costo, tiempo y dinero, ¿no? ¿Y qué busca una persona cuando va al Poder Judicial? Que sea lo más rápido posible. Entonces, la transacción judicial es valorada por esa parte, ya que ayuda no solamente qué te pide para que sea llevada a cabo de manera correcta o adecuada, dice que esta tiene que ser de claridad de las partes y que ambas partes estén de acuerdo. O sea, una no puede perder, por así decirlo, ¿no?, sino que ellas tienen que tener la satisfacción en ambas partes y pueda, una vez usted redactado su contrato de transacción judicial, ahí lo presenta al juez. ¿El juez qué va a hacer? Le va a hacer una homologación. Esta homologación tiene que aceptar, ya que el juez tiene que corroborar de que ese documento sea de acuerdo a ley y no vulnere las buenas costumbres. Una vez eso aceptado por la ley, a través de aceptar la homologación, se declara esta transacción judicial como cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Es que tiene el mismo carácter que una sentencia. Entonces, ya que es cosa juzgada, ¿qué pasa si alguna de las partes no cumple con ello? La otra parte puede pedir al juez para que se le obligue a esta parte a cumplir la parte del contrato de la transacción judicial. Pero ¿cómo se le puede obligar? A través de multas, se le puede pedir un embargo o de alguna manera para que esa persona pueda cumplir con su parte del trato. Bien, ahora vamos a hablar sobre la inasistencia reiterada a las audiencias programadas en primera instancia. Bien, sabemos que la inasistencia en las audiencias programadas tiene grandes repercusiones y consecuencias en el proceso, ¿no?, del caso. Y ahora les voy a hablar sobre las consecuencias del demandado. Bien, en ella tenemos el desistimiento de la demanda. Esto quiere decir que hay una alta probabilidad de que el expediente sea archivado dictado por el juez por la ausencia del demandante, ¿sí? Y también otra consecuencia del demandante es que el juez imponga multas o sanciones económicas al demandante por su ausencia, y estas tienen como objetivo sustentar algunos gastos judiciales en el proceso. Y bueno, también vamos a hablar sobre las consecuencias para el demandado. Una de las consecuencias es pues que sea declarado en rebeldía cuando éste hace caso omiso cuando éste hace caso omiso a las audiencias programadas, el juez lo declara como acto de rebeldía, ¿no? Pero este no puede limitar la continuidad del proceso. Puede continuar normal sin la presencia de este. También una de las consecuencias del demandado es un momento. Una de las consecuencias del demandado también es cuando
se puede dar la resolución del caso sin su presencia en la audiencia ya programada, ¿no? Bueno, para evitar estas consecuencias tenemos que está el procedimiento para justificar la inasistencia, y esta solo es válida cuando sea por problemas de salud, alguna emergencia familiar o fuerza mayor, que estos son como que fenómenos naturales, ¿no? Bien, siguiente PPT, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la inasistencia de ambas partes. ¿Qué ocurre cuando ambas partes son inasistentes, ¿no? a las audiencias programadas? Bien, como consecuencia de esta, tenemos que el desistimiento tácito de la demanda. Eso quiere decir que el juez manda a archivar el expediente por la falta de interés de ambas partes, ¿no? También tenemos que una de las consecuencias es y en el caso de que pase el archivo del expediente, esta solo puede ser reaperturada. Más adelante vamos a encarcelar la reaperturación. Así que, bueno, vamos a hablar sobre los procedimientos relacionados a la inasistencia de ambas partes. Para evitar esto, tenemos que justificar, como ya se comentó, se tiene que justificar la razón por la cual ellos no han participado, no han ido a la audiencia programada. Bien, y bueno, ya como último tenemos la reapertura del caso, que esto pasa cuando ya el expediente ha sido archivado por la falta de interés y solo se puede reaperturar solicitando de manera formal al juez evidenciando, ¿no?, las razones por las cuales uno faltó a la audiencia. Y esta puede ser por una de ambas partes, o sea, solo puede ser el demandante o el demandado quien pueda reaperturar el caso. Como ya se comentó, que se tiene que evidenciar el por qué la falta. Bien, ahora le voy a dar la posición a mi compañero. Buenos días. Quispe, gracias. Antes de comenzar, también hay que identificar de que el título como tal es conclusión más no resolución, por lo cual el hecho de agregar como vía alterna el artículo 446, que ve las excepciones, también es una forma indicada de terminar esta exposición. Y pues, obviamente, citando a Monroy Galvez, me parece que es un escritor bastante erudito en el tema, en donde dice que la conclusión no siempre es solución. Eso quiere decir de que, pues, citando y utilizando el artículo 446, específicamente en las excepciones perentorias, las cuales dan la conclusión del proceso, en el inciso 3 tenemos la representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. De nuevo, citando a Monroy Galvez, tenemos de que la representación defectuosa es aquella inexistente y aquella representación insuficiente es pues la que, como tal es la palabra, pues no es suficiente para la continuación del proceso. Por último, también tenemos el inciso 8 del mismo artículo, que toca la cosa juzgada, la cual es pues la que afecta al objetivo, al objeto y a la identidad de la persona como tal. Estos dos incisos sobre el artículo 446 me parece que también son una forma de conclusión del proceso. Como conclusión también tenemos que, pues, como bien ya ha dicho mi compañera, pues la vía judicial está bastante congestionada, por lo cual de forma burda se cree que la justicia es algo que nunca llega, por lo cual se han establecido diversas alternativas de la conclusión para los procesos para, pues, aligerar la carga procesal que se tiene y pues continuar con los procesos que realmente merecen la debida atención de las vías procedimentales. Creo que eso es todo. Muchas gracias.